Con un capítulo bastante especial en Tus historias, tus derechos, le traemos una historia diferente, una de una iniciativa que está cambiando la promoción y educación de los derechos humanos a través de un observatorio que con las investigaciones y ejes que maneja es un ejemplo de mejora para varias instituciones. Los datos y publicaciones que maneja el observatorio tienen como propósito devolver la dignidad a las personas y las regiones. Con estudios rigurosos se ha demostrado un monitoreo permanente de la situación del país, todo con el afán de que ésta mejore. La Defensoría es una gran entidad con mucha capacidad regional y parte de esa capacidad regional es la capacidad de recolectar información, de tener información que ninguna otra entidad del Estado puede tener. Toda esa información que se recopila cotidianamente se estaba un poco desperdiciando por la falta de una sistematicidad, de una forma ordenada de recolección para informar a la sociedad y para también informar al Estado sobre las dinámicas de las vulneraciones a derechos humanos. A partir de eso, entonces, con el señor defensor Carlos Camargo, tomamos la decisión de llevar a cabo un observatorio de derechos humanos, recopilando las variables que desde cada una de las 16 delegadas de la Defensoría tenemos en materia de seguimiento a los derechos humanos, vulneraciones de derechos humanos. Y a partir de eso construimos justamente el observatorio que examina variable tras variable en todas las 42 regionales que tiene la Defensoría del Pueblo las dinámicas de derechos humanos para poder tener información actualizada, constante y sobre todo objetiva y útil que pueda servir tanto para políticas públicas como para los mismos informes de la Defensoría. Quiero destacar la importancia de este observatorio y cuál es el papel real y material que va a cumplir el Observatorio de Derechos Humanos. Va a ser un escenario, va a ser una plataforma idónea, que no solo para dar las importantes discusiones y para adelantar las distintas líneas de investigación en clave de la doctrina que adelantamos nosotros como Institución Nacional de Derechos Humanos de Colombia, sino va a ser un instrumento, va a ser un mecanismo muy importante que va a permitir a la institución, a los funcionarios y funcionarias internamente, así como también a las distintas instituciones en la adopción y en la toma de decisiones, basadas en elementos tan importantes como lo es la estadística, en elementos tan importantes como son las buenas prácticas, en elementos tan importantes como es el conocimiento pleno de lo que está sucediendo y de lo que ocurre y cuál es el quehacer diario y cotidiano en el territorio. Se pone en marcha el Observatorio de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo de Colombia, el cual constituye una línea de acción estratégica del plan institucional Nos unen tus derechos y forma parte del Centro de Estudios de la Defensoría del Pueblo. Ha sido una gran experiencia y un gran proyecto. Ha participado 11 áreas misionales de la entidad, las cuales han definido una conducta vulneratoria para ser susceptible de monitoreo y análisis de datos, mediante los cuales hemos podido dar recomendaciones a la ciudadanía y a la
institucionalidad del comportamiento de las tendencias de dichas conductas vulneratorias. Mi nombre es Jason Torres Ávila, director de la Maestría de Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Nacional de Colombia. Este programa tiene cerca de 20 años trabajando con distintas comunidades, no solamente a nivel de la capital, sino muchas regiones de Colombia. Y este programa justamente nos ha llevado a escuchar a las comunidades en sus distintas demandas en relación con sus derechos. Era apenas obvio, creo yo, la relación que existe entre el trabajo de la Defensoría del Pueblo y el que desarrolla nuestro programa y la Universidad Nacional. Acercarnos entonces era fundamental para hacer un compartir de saberes. La maestría y la especialización de derechos humanos maneja, entre otros temas, las discusiones alrededor de la aplicación del derecho internacional humanitario en Colombia, los derechos de las víctimas y el derecho penal internacional. Por otro lado, estudiamos también la historia de los derechos de las comunidades, los debates que existe alrededor de la aplicación de sus derechos y su relacionamiento con la aplicación en el ámbito constitucional colombiano. Esas inquietudes académicas, más la experiencia reconocida de todos estos años de la Defensoría del Pueblo, nos llevan a juntarnos a hacer una reflexión sobre la importancia de la academia junto con la institucionalidad, en este caso de la Defensoría. Por ello, nos parece fundamental el trabajo que estamos desarrollando, fortaleciendo las capacidades de la Defensoría y de sus funcionarios respecto en conocimientos técnicos, tanto en el plano nacional como internacional, como también un aprendizaje para la universidad de las distintas experiencias que ellos tienen en las regiones en donde ellos trabajan. Ya conoces a la Defensoría del Pueblo, entidad encargada de promover, divulgar y proteger tus derechos humanos. ¿Pero sabías que en su interior se encuentra el Laboratorio Forense de Evidencia Digital? Este es un espacio diseñado para apoyar la gestión de nuestros defensores públicos, en pro de aquellos que se encuentran en condición de vulnerabilidad y se enfrentan a una investigación penal. Recuerda que cualquier medio probatorio en formato digital relevante en un juicio penal con la Defensoría Pública puede ser tramitado aquí en el laboratorio. En la Defensoría del Pueblo y el Laboratorio Forense de Evidencia Digital nos unen tus derechos. Todo el trabajo realizado desde el observatorio asegura que los colombianos tengan un mejor conocimiento sobre los derechos humanos. Es también una herramienta de promoción y divulgación. Esta es una especialización en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Fue una convocatoria, una beca que lanzó la Defensoría del Pueblo a través del correo personal. Tuvimos la oportunidad de inscribirnos y 45 personas fuimos las convocadas. 30 fuimos los que pasamos después de un proceso de selección que se trató de un examen que nos hicieron acá en la universidad. La Universidad Nacional de Colombia, a pesar de que esté estigmatizada por ser una universidad pública, nos recibió muy bien, nos dio una excelente inducción, nos hicieron sentir como bienvenidos nuevamente en las aulas. Para muchos es difícil, para otros no, por el tema del trabajo y el estudio al mismo tiempo tenemos que cumplir sí o sí. La especialización es de un año, son 4 módulos mensual.
sido una experiencia muy enriquecedora. Vamos en la mitad, todavía tenemos pendientes 2 materias. Hemos hecho un recorrido muy interesante a nivel histórico, teórico y conceptual sobre la evolución, el desarrollo, el reconocimiento de los derechos humanos, instrumentos, herramientas que nos sirven para actualizarnos y poder entonces tener una comprensión más amplia de nuestro trabajo, de nuestra función, de la misión defensorial, y en ese sentido pues es un aporte muy importante. Entonces aquí estamos alrededor de 15 funcionarias y funcionarios que estamos digamos aprovechando el curso, la especialización. Muy especial al doctor Carlos Camargo Asís, nuestro defensor del pueblo nacional, porque por él esto no hubiese sido posible, no solo a nivel de Regional Bogotá, sino a nivel del país, porque vienen otros compañeros de otras regionales que también tuvieron la oportunidad y aprovecharon la oportunidad que nos brindó la entidad. Para los funcionarios es muy importante porque vivimos en día a día tratando de, con los usuarios, manejar y poner en práctica todo lo que tiene que ver con el tema de derechos humanos, fundamental, históricamente, en cuanto a distinción de sexo, raza, color, esa coyuntura que tiene los derechos humanos con la entidad en cuanto a su misión, visión, objetivos, la cumple totalmente. La institución ha sido, digamos, ha tenido una iniciativa importante. Yo creo que este tipo de iniciativas la entidad debería seguirlas promoviendo, promocionando para que con mayor amplitud incluso, ¿sí? Ojalá con todas las universidades públicas, para efectos de que los funcionarios y funcionarias, los defensores y defensoras de derechos humanos de la entidad podamos entonces fortalecernos, digamos, para el ejercicio y el desarrollo de la acción defensorial que adelantamos en los territorios, en cada una de las áreas que tiene la Defensoría. Algunos cursos que hemos hecho han sido, digamos, para unos públicos objetivos concretos, ¿no? Como sucedió, por ejemplo, con el curso de conceptos básicos para periodistas. Sin embargo, lo que hacemos es que lo ponemos en la página de la Defensoría del Pueblo y al mismo tiempo tratamos de difundirlos con nuestras redes, con nuestros aliados, para que le llegue al mayor público posible. Lo mismo estamos haciendo con ciertos cursos que están dirigidos para líderes sociales, para personas que trabajan en el Ministerio Público, es decir, cada grupo social específico al que van dirigido, pues lo hacemos a través de las redes, a través de nuestras páginas, de nuestros medios, para llegarle a ellos. Y la verdad es que la convocatoria ha sido más que positiva, tenemos unos resultados que nos alegran mucho y que están demostrando que lo que hacemos realmente está impactando. El observatorio es el diagnóstico, ¿no? Es el trabajo que hace el médico cuando diagnostica una enfermedad. Sin el observatorio no podemos saber qué está pasando, qué tan grave es y por supuesto no podemos saber tampoco cuáles son las medidas que podemos tomar para remediar la situación. Por eso el observatorio nos deja ver la situación, podemos saber, por ejemplo, qué tan grave es la situación de violencia contra las mujeres, el reclutamiento de niños, el incremento de secuestros y determinarlo en ciertas zonas del país. Ese observatorio nos da la foto real, el diagnóstico médico, si uno quiere, de lo que pasa. De allí para adelante viene un trabajo todavía más fuerte, que es, con ese diagnóstico, analizamos al detalle
cuál puede ser la respuesta que tenemos que dar. Y la analizamos ya sea para informes defensoriales, para la magistratura moral que ejerce el señor defensor del pueblo o para recomendaciones a las entidades públicas que tienen que hacer su labor. Y luego, cuando hacemos todo esto y con esa información y a sabienda de lo que necesitamos, hacemos cursos para que gente que va a trabajar en territorio, que se encarga de divulgar, hablar de derechos humanos o defender los derechos humanos en territorio, conozca las realidades, conozca las recomendaciones y conozca las perspectivas que podemos tener para remediarlas. No te pierdas el programa de la Defensoría del Pueblo, Tus historias, tus derechos, para conocer de cerca las historias de hombres, mujeres y niños que a través del amor, la resiliencia y la esperanza nos demuestran que la garantía de los derechos humanos sí es posible en Colombia. Todos los domingos a las 9:30 de la mañana por Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos. La tarea es ardua y larga, sin embargo los avances se pueden ir notando y a día de hoy podemos decir que contamos con herramientas como estas que nos ayudan a que el camino hacia una sociedad más justa sea posible en un futuro próximo. La Defensoría Delegada para los Derechos de la Población en Movilidad Humana tiene el propósito de realizar el seguimiento a la prevención, protección y restablecimiento de derechos de las víctimas de desplazamiento forzado en situación de confinamiento, en procesos de retorno y reubicación, asimismo como el seguimiento a la prevención y protección de la población migrante forzada internacional con vocación de tránsito o permanencia en el país. Este seguimiento se hace a través de la figura de asesores y defensores comunitarios, los cuales acompañan y protegen a las comunidades con una perspectiva de enfoque diferencial, estudiando las condiciones de vida de las comunidades que se encuentran expuestas a diferentes formas de violencia, lo que permite establecer planes de prevención y protección que permitan la garantía de los derechos de esta población y la atención de las comunidades que se encuentran en riesgo o son víctimas de la movilidad humana forzada. Este monitoreo constante que hacen los asesores y defensores comunitarios nos permite registrar y monitorear los diferentes eventos de movilidad humana forzada que ocurren en el país y así poder establecer las zonas de crisis humanitaria actuales y hacer énfasis y gestión ante las entidades correspondientes para que se activen las rutas de atención a los eventos de movilidad humana forzada. Nuestra visión es constituirnos en un gran centro estatal de monitoreo y análisis de derechos humanos y ser un referente en Colombia y en el mundo. A través del Observatorio de Derechos Humanos, la Delegada para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, elaboramos un informe donde reportamos cifras de amenazas y asesinatos a líderes y lideresas sindicales a nivel nacional, cifras obtenidas con colaboración de Indepaz y la UNP. En virtud de ello, la Defensoría del Pueblo, en coadyuvancia con las entidades competentes, hace un continuo seguimiento a fin de identificar los derechos fundamentales vulnerados de la asociación sindical a fin de proteger la vida digna de estas personas. Para evidenciar el trabajo del Observatorio de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, hemos emitido una serie de boletines periódicos en los cuales se arroja la presentación de resultados de los periodos analizados y monitoreados. También hemos realizado una serie de eventos de presentación de resultados, los cuales hemos realizado desde el año 2022 en la ciudad de Bogotá y en territorio. El último que hemos realizado fue en la ciudad de Montería el 24 de agosto del mes pasado, en el cual presentamos los resultados del primer semestre 2023. En virtud del observatorio
pero también de nuestros distintos sistemas, como el sistema de alertas tempranas o también nuestro sistema de atención y trámite de quejas, nos hemos dado cuenta de que hoy el conflicto armado en Colombia se ha reconfigurado. Hay unas dinámicas distintas y esas dinámicas distintas generan mayor riesgo en la población civil, en términos de extorsiones, secuestros, pero también en términos de control poblacional. Y por el otro lado, y digamos sumándose a ello, obviamente la expansión territorial de estos grupos está afectando especialmente a los niños y niñas, porque los reclutan, porque los vinculan con esos grupos, porque los utilizan para obtener inteligencia, para mezclarse en el microtráfico. Por eso nuestro trabajo hacia la prevención del reclutamiento ha sido importante. Y no solo importante, digamos, en las áreas urbanas, sino especialmente en las áreas donde hay pueblos indígenas. En Colombia hay más de 65 lenguas indígenas distintas, que reflejan centenares de pueblos indígenas y cada uno de ellos tiene una serie de diversidades. Pero esas 65 lenguas solo subsisten porque hay jóvenes, niños que van nuevamente fortaleciendo el círculo generacional de esos pueblos. Cuando estos niños son sacados de ese contexto, reclutados, el temor que ellos tienen es terrible y se genera un daño en su proyecto de vida, pero también, por ejemplo, en esas culturas. Ni hablar del resto. Es una situación muy, muy grave la que está viviendo el país en términos de reclutamiento. Y eso nos ha implicado, y el señor defensor del pueblo así lo ha dicho, un trabajo arduo para la prevención del reclutamiento día a día. Pero también la violencia de género, la trata de niños y niñas. El tema de la migración es un problema de la mayor gravedad en Colombia porque no lo hemos asumido como una fuente de juventud y de trabajo nuevo, como algo que pueda mejorar al país, sino que desafortunadamente los grupos armados se están aprovechando para tratar personas, trata de niñas y mujeres para temas sexuales, pero también trata laboral. Son asuntos en los cuales la Defensoría del Pueblo ha tenido el liderazgo al denunciarlos en el país, pero también ha hecho todas las tareas y recomendaciones posibles para poder salir adelante. Y ya lo último, claro, ese control territorial de los grupos armados implica una afectación muy fuerte al tema electoral. No solamente porque puedan limitar las elecciones. De hecho, ya hay una reducción notable del tema de las inscripciones de cédulas en esa materia, sino porque al adueñarse de los procesos electorales en territorio afectan la democracia. Controlan a las autoridades locales y eso implica mayor posibilidad de dominio de las economías ilícitas. El resultado del Observatorio de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo se constituye en un gran trabajo en equipo articulado desde la Vicedefensoría del Pueblo. Las conductas vulneratorias monitoreadas en el observatorio son secuestros, homicidios a líderes y lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos, hacinamiento carcelario, eventos de desplazamiento, confinamiento forzado masivo y eventos de riesgos en Colombia, atenciones a violencias basadas en género, vulneraciones a niños, niñas, adolescentes y adulto mayor, conflictos sociales manifiestos, proceso de atención y trámite de quejas de la entidad, amenazas y asesinatos a dirigentes sindicales, seguimiento a tutelas por vulneración al derecho a la salud. El observatorio se está fortaleciendo. Cada día tiene una metodología más fuerte y mejor lograda. Y hoy, con el sistema de analítica de la Defensoría del Pueblo, vamos a convertir este observatorio, que hasta ahora se publica en textos, en un observatorio digital. Ese es nuestro objetivo. Llegar a tener un observatorio cada día más actualizado, más vigente y con una metodología que pueda servirle como fuente a cualquier universidad del mundo, para que haya información transparente, para que los ciudadanos conozcan sus realidades y sus derechos. El observatorio se tiene que volver una herramienta de los ciudadanos, para los ciudadanos y sobre todo para la construcción de los derechos de cada una de las personas que habitan el territorio nacional.